Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos. Estamos acá otra vez para continuar con En el Hotel Bertram de Agatha Christie. Capítulo 4. Dentro de los muros de Scotland Yard se estaba celebrando una conferencia. En realidad, era una conferencia carente de formalidad. 6 o 7 individuos se hallaban sentados en torno a una mesa, y cada uno de ellos era un hombre de importancia en su departamento. El tema que ocupaba la atención de aquellos celosos defensores de la ley era un tema que había crecido aterradoramente en importancia durante los últimos 2 o 3 años. Se refería a un aspecto del crimen cuyo éxito estaba siendo arrolladoramente inquietante. El robo a gran escala empezaba a propagarse escandalosamente. Los atracos a bancos, las desapariciones de nóminas, los robos de consignaciones de joyas enviadas por correo y particularmente los robos de trenes. Apenas transcurría un mes sin que se perpetrase alguno de tales delitos con pleno éxito. Sir Ronald Graves, comisario ayudante de Scotland Yard, estaba presidiendo a la cabecera de la mesa. De acuerdo con su costumbre, escuchaba más que hablaba. En esta ocasión no había los usuales informes. Esto pertenecía a la rutina ordinaria del CID, Criminal Investigation Department. Esta conferencia era de alto nivel, un intercambio de ideas entre varios individuos que consideraban el asunto desde ángulos un tanto diferentes. Los ojos de Sir Ronald Graves se paseaban lentamente por todo el grupo, hasta que por fin se fijaron en un hombre acomodado a un extremo de la mesa. «Bien, padre», dijo Sir Ronald, «oigamos alguno de sus chistes». El hombre a quien acababan de llamar padre era el inspector jefe Fred Davy. Le faltaba poco para obtener el retiro y parecía más viejo de lo que era en realidad. De ahí su apodo de padre. Poseía una apariencia confortadora y tanta benignidad y condescendencia en sus modales que muchos criminales habían quedado desagradablemente sorprendidos al observar que era menos amable y tonto de lo que les había parecido. «Sí, padre, oigamos sus puntos de vista», dijo otro inspector jefe. «Es grande», suspiró hondamente el inspector jefe David. «Ah, es grande, y aún sigue en aumento». «Cuando dice grande, ¿se refiere al número?» «Exacto». Otro individuo, Comstock, poseedor de un afilado y zorruno rostro, con ojos siempre alerta, observó. «¿Cree que es una ventaja para ellos?» «Sí y no», replicó el padre. «Podría ser un desastre, pero lo cierto es que todo lo tienen bajo control». El superintendente Andrews, un tipo rubio esbelto de soñadora mirada, intervino pensativamente. «Siempre he creído que hay mucho más por aprender a pesar de lo que la gente se imagina. Tomemos un pequeño negocio de un hombre solo. Si está bien dirigido y posee la medida conveniente, saldrá adelante con toda seguridad. Que amplíe el negocio, que ponga sucursales, que lo haga mayor, que emplee más personal, y quizá de repente aquello le sentará grande y se vendrá todo abajo. Lo mismo puede ocurrir con una gran cadena de tiendas, un imperio en la industria. Si es bastante grande, triunfará. Si no es bastante grande, no podrá manejarse. Tanto tiene que poseer el tamaño y volumen, y si está bien dirigida, se suele llevar a la cima». «¿Cuán grande opina usted que es esta empresa?», ladró Sir Ronald. «Mayor de lo que juzgamos al principio», respondió Comstock. «Yo diría que aún va en aumento», terció el inspector McNeil, un individuo de duro aspecto. «El padre tiene razón, ha estado creciendo continuamente». «Esto podría ser conveniente», opinó Davy. «Podría crecer con excesiva rapidez y entonces salirse de madre». «La cuestión es, Sir Ronald», dijo McNeil, «¿a quiénes metemos en Chirona y cuándo?» «Hay una docena o más a quienes podríamos encerrar», dijo Comstock. «La banda de Harris está metida en esto. Estamos seguros. También hay un lugar en Luton, y un garage en Epsom, una taberna cerca de Maidenhead, y una granja en la Great North Road.
¿Vale la pena que encerremos ahora a alguno de ellos? Creo que no. Son meros peones, enlaces, solo los eslabones diseminados de la cadena. Un lugar donde los coches son camuflados y del que salen rápidamente. Una respetable taberna en la que se pasan los mensajes. Una tienda de ropas de segunda mano donde puedan alternarse las apariencias personales. Un sastre de teatro del East End, también muy útil. Todas estas personas cobran, están muy bien pagadas, pero en realidad no saben nada. Tenemos que habérnoslas con muy buenos cerebros, observó soñadoramente el superintendente Andrews, y todavía no estamos cerca de ellos. Conocemos algunas de sus relaciones y nada más. Como dije, la banda de Harris está metida en esto, y Marx figura en el aspecto financiero. Los contactos extranjeros están en relación con Weber, pero este es solo un agente. Actualmente no tenemos nada contra estos sujetos. Sabemos que todos ellos pueden ponerse en contacto entre sí, con diferentes ramificaciones de la empresa, pero no sabemos exactamente cómo lo hacen. Los vigilamos y los seguimos, y ellos saben que son objeto de vigilancia. Pero en algún lugar existe un gran bolsín central, y lo que necesitamos conocer es quiénes son los jefes del mismo. Es como una red gigantesca, dijo Comstock. Sí, estoy de acuerdo en que en algún sitio debe haber una especie de cuartel general, un lugar donde cada operación es planeada, detallada y desmenuzada por entero. En algún sitio, alguien lo proyecta todo y redacta un programa relativo o la operación saca de correo u operación nómina, y estas son las personas que debemos apresar. Posiblemente ni siquiera habitan en este país, admitió el padre, en voz baja. Puede ser, quizá poseen un iglú en cualquier sitio, o una tienda de campaña en Marruecos, o un chalet en Suiza. No creo en estos cerebros privilegiados, meneó la cabeza McNeil. Esto está muy bien en una novela. Naturalmente, tiene que existir un jefe, pero no creo que en un maestro criminal. Más bien diría que existe una junta de directores tras todo esto, un planeamiento centralizado, con un presidente. Concibieron un buen plan y continuamente están perfeccionando la técnica. De todas formas, sí, le animó Sir Ronald Graves. Incluso en un grupo muy bien compenetrado siempre hay oportunidades, lo que yo llamo el principio del trineo ruso. De vez en cuando, si piensan que nos estamos afinando demasiado, se desprende de uno de ellos, el que juzgan menos peligroso. ¿Pueden atreverse a hacerlo? ¿No es muy arriesgado? Afirmaría que esto lo hacen de tal forma que la víctima casi nunca sospecha que ha sido arrojada fuera del equipo. Siempre cree que se ha caído del trineo, pero guarda silencio porque cree que vale la pena. Y ello es cierto. Hay mucho dinero en juego y el grupo puede permitirse mostrarse generoso. Mientras la víctima está en la cárcel, velan por su familia y posiblemente se prepara una fuga. Últimamente se han producido bastantes, afirmó Comstock. Creo que no vale la pena volver a insistir sobre las especulaciones, les atajó Sir Ronald. Siempre repetimos lo mismo. McNeil se echó a reír. ¡Ja! ¿Qué es lo que desea en realidad de nosotros, señor? Bien. Sir Ronald meditó un instante la respuesta. Nos hallamos todos de acuerdo en los principales puntos, dijo lentamente. Estamos de acuerdo en nuestra política, o en la que intentamos llevar a cabo. Creo que podría resultar provechoso dar un vistazo a los puntos menores, a las cosas que importan poco, que solo se salen ligeramente de lo corriente. Es difícil explicar lo que quiero decir, pero me refiero a algo parecido a lo que pasó hace 2 años en el caso de Culver. Una mancha de tinta, ¿recuerdas? Una mancha de tinta en un nido de ratones. ¿Por qué diablos debía vaciar un individuo un frasco de tinta en aquel agujero? No parecía importante, y sin embargo era difícil hallar la respuesta. Pero cuando la conseguimos nos condujo a la meta. Pues bien, estaba pensando en esta clase de pistas, cosas raras, cosas que a ustedes pueden parecerles desusadas, fuera de la rutina normal, tontas si quieren, pero irritantes, porque no resultan adecuadas a una norma, a una pauta precisa.
Veo que el padre asiente. Completamente de acuerdo, dijo el inspector jefe David. Vamos, muchachos, traten de encontrar algo, aunque solo sea un tipo que cubra su cabeza con un sombrero estrafalario. No hubo respuesta inmediata. Todos parecían inseguros e indecisos. Vamos, les animó el padre. Yo seré el primero. Es una historia graciosa, pero tendrán que aceptarla por lo que vale. El atraco al Banco London and Metropolitan, la sucursal de Carmody Street. ¿Recuerdan? Una lista de matrículas, colores y marcas de coches. Animamos a la gente a presentarse y respondieron. Y hay que ver cómo respondieron. Casi 150 pistas falsas. Al final, clasificamos a 7 coches que habían estado en la vecindad, ninguno de los cuales podía haber estado complicado ni de lejos en el atraco. Sí, aprobó Sir Ronald. Continúe. Hubo 1 o 2 cuya pista no pudimos seguir. Parecía que sus matrículas hubiesen sido cambiadas. De ahí tampoco salió nada. Ocurre a menudo. De todas las pistas no hubo una buena. Solo fracasos. Citaré un ejemplo. Un Morris Oxford negro, número CMG 256, visto por un oficial de probación. Dijo que había sido conducido por el juez Lashgrove. Miró a su alrededor. Le estaban escuchando, pero sin manifiesto interés. Lo sé, las equivocaciones son lo corriente. El juez Lashgrove es un tipo notable, feo como un pecado, imposible de confundir con otra persona. Bien, pues no era el juez Lashgrove, porque en el mismo instante aquel se hallaba en el tribunal. Posee un Morris Oxford, pero su número de matrícula no es CMG 256. Volvió a pasear su mirada por los reunidos en torno a la mesa. De acuerdo, no es nada extraño, pero ¿saben cuál es el número? CMG 265. Casi igual, ¿no creen? La clase de error que se comete cuando se intenta recordar la matrícula de un coche. Lo siento, le atajó Sir Ronald, pero no veo... No, en realidad no hay nada que ver, reconoció el inspector jefe Davy. Solo que era muy parecido al número del coche, ¿verdad? 265, 256, CMG. Una coincidencia que se tratase de un auto Morris Oxford del mismo color, con el mismo número, solo con un dígito cambiado de lugar, y con un tipo sumamente parecido al dueño del vehículo. ¿Acaso solo un dígito de diferencia? El deliberado error. A mí me parece que lo fue. Lo siento, David, todavía no lo entiendo. Oh, no creo que haya nada que entender. Hay un Morris Oxford conducido por la calle 2 minutos y medio después del asalto al banco. El oficial de probación cree reconocer al juez Lashgrove en el coche. ¿Sugiere usted que se trataba en efecto del juez Lashgrove? Vamos, Davy. No, no sugiero que fuese el juez Lashgrove y que éste estuviese mezclado en un atraco a un banco. No podía estar en el Hotel Bertram, Pond Street y en el tribunal al mismo tiempo. Todo quedó completamente comprobado, pero afirmo que la matrícula del coche y la identificación realizada por un oficial de probación que conoce al viejo Lashgrove de vista es la clase de coincidencia que debe significar algo. Aparentemente no significa nada, y eso es lo malo. Comstock se agitó inquieto. Hubo otro caso semejante a este en relación con el asunto de la joyería en Brighton. Un viejo almirante o algo así. He olvidado su nombre. Una mujer le identificó positivamente, afirmando que había estado en el lugar del robo. ¿Y no era él? No, aquella noche había estado en Londres. Asistió a una cena naval, creo. ¿Paraba en su club? No, en un hotel. Y creo que es el mismo que acaba usted de mencionar, padre. El Bertram, ¿verdad? Un sitio muy tranquilo. Me parece que viven allí toda clase de vejestorios acomodados. El Hotel Bertram, repitió pensativo el inspector jefe David. Bueno, y así finalizamos el capítulo número 4. Nos movemos del Hotel Bertram para ingresar en una escena netamente policial. Están discutiendo sobre diferentes robos que ha habido relacionados y llegan a la conclusión de que están relacionados con el específico Hotel Bertram.
Así que bueno, nada, hasta acá llegamos hoy. Mañana continuamos con el siguiente capítulo, así que como siempre están más que invitados a continuar la historia. Suscríbanse, dejen likes, dejen comentarios, son muy bienvenidos siempre. Muchísimas gracias por estar y nos vemos mañana. Adiós.